Bueno, a ver, contame de acá, no me acuerdo cuál te había tocado o si elegiste cualquiera para hacer. Sí, como no habíamos acordado, me busqué la primera que aparecía. Bueno. Creo que era aborto ¿Procurado? procurado, sí. Contame la noticia. Encontré una de hace poco, del 8 de junio de 2022. ¿En Argentina? Sí, bueno, en La Pampa. Léemela, a ver. Dice, una joven mató a su bebé recién nacido a puñaladas. El hecho ocurrió en la localidad de... El nombre no cuesta, ¿no? Quetrrequén. Y sí, de La Pampa puede ser, sí. Y fue denunciado por la pareja de la mujer. La policía ordenó una serie de análisis psicológicos para determinar si puede enfrentar el proceso penal. La localidad pampeana de Quetrrequén se encuentra conmovida por el caso de una joven de 18 años que mató a puñaladas a su bebé de pocos días de vida. La denuncia fue efectuada por su pareja, un hombre de 31 años, quien llevó el cuerpo ya sin vida a la comisaría. Ambos fueron demorados por la policía, según informó el diario de La Pampa. La causa está caratulada como homicidio calificado agravado por el vínculo y en ella interviene la Justicia de General Pico. Según la autopsia, la muerte se produjo por heridas punzocortantes con heridas de arma blanca. Detalló el fiscal Armando Agüero, quien se hizo presente en la escena del hecho y detalló: en la madrugada de ayer, martes, se produjo un parto domiciliario en esta vivienda de Quetrrequén y la mujer inmediatamente habría dado muerte al bebé. Agüero contó además que entrevistaron a familiares de la pareja y aseguró que no había problema entre ellos ni con familiares. Aparecen como una pareja normal, una relación con acuerdo de sus padres y convivían. No hay ningún dato negativo, dijo Agüero, al tiempo que precisó que el hombre no era el padre del bebé. Bueno, y los dos están demorados. Esta mañana le tomamos declaración al hombre mientras la mujer está internada, ya que había dado a luz hacía pocas horas, y además el juez ordenó una serie de análisis psicológicos y psiquiátricos. ¿Edades de la chica no habla? 18. 18. Claro. Por eso el tema se ve que era de que por ahí era una relación media rara, porque él tenía 31, pero dice que los padres sabían. Dice acá, indique los substitutivos penales según lo expuesto a Enrico Ferri. Acá lo encontré, pero ¿qué es lo que tengo que hacer en realidad? ¿Tengo que poner las frases que él dijo? O... Desarrollar esos tipos que te piden. ¿Cuáles son? Pero acá atrás no hay nada, por eso. No, en la misma hoja y abajo, o atrás, ahí escribís. ¿Esa no es doble faz? Acá está. Claro, tenés que desarrollarlo. Para ver si te doy una parte. No, son todas simples igual. Sí. Es a desarrollar, digamos, esa pregunta. Qué locura, porque lo que habíamos visto, me llama la atención, era mucho de toxicológico, ponerle, darle vino, agua, veneno, pero y tuvo su parto en la casa sin ningún tipo de ayuda. Y una vez que nació, no. Pero apuñalada es como muy... No, es terrible. No. Capaz que porque soy mamá pienso. No, igual, es terrible. No, es terrible. Eso es el delito de aborto procurado. Tal vez si él no sea el parte, tal vez haya sido una víctima de una violación. Sí, pero nada justifica eso. No, pero digo porque por ahí puede ser, que también lo vimos acá, con el de abajo, en el infanticidio honoris causa, digamos, para ocultar la deshonra de quien concibió, soltera o casada. El de abajo, está bien, eso se va a labrar una investigación, no lo sabemos a priori, pero digo que tal vez ella lo mató porque la violó a alguien y tiene obviamente trastornos y demás. Pero bueno, vemos la criminalidad con la femenina, que estos dos delitos eran exclusivos, obviamente porque es algo biológico de la mujer. Bueno, perfecto, muy buen trabajo, muy buena noticia, muy buen, digamos, la noticia fue, y aparte de ahora, hace días. Nada, sí. Mirá vos. Yo nunca había escuchado a Argentina, había visto casos. Sí, yo también. Una piba que ocultó el embarazo, ya era porrista y todo, y lo ocultó todo el Eso embarazo. incluso en Saavedra pasó una chica que ocultó el embarazo, pero lo tuvo y todo, y se hizo cargo todo. Claro. Pero ocultó el embarazo. Claro. Sí, 2 veces encima, porque son recibiditos los nenes. Ella cuando el bebé tenía 3 meses quedó embarazada de vuelta.
No, Yo la no que sé había cómo, visto sí lo cómo me hacen, acuerdo. porque yo tenía una panza así, que era Pero imposible ella re ocultarlo. flaquita era. Claro, bueno. Y vamos a terminar. Hoy la clase no va a ser muy larga porque tengo pensado terminar el capítulo 3, que queda poco, y esperar, digamos, a Romanela. Vamos a terminar el 3 para empezar el 4, que viene acá todo lo que sería la parte de criminalística. Acá empezamos a ver, dejamos de ver criminología y empezamos a ver en el 4 criminalística. Entonces, como ella está haciendo la evaluación y falta Romanela, mi idea es terminar bien el capítulo y la clase que viene arrancar con criminalística y ver ahí qué actividad podemos, en el área de la fotografía forense o en la investigación criminal, qué actividad podemos hacer copada. Voy a pensarlo para armar. Acá habíamos quedado, si no recuerdo mal, en la 104, el umbral delincuencial, porque era lo de los menores, lo habíamos visto, ¿no? Lo de los factores. Sí, hasta ahí tengo resumen. Claro. Bueno, entonces ahora empezamos a ver el umbral delincuencial. Acá yo quería hacer un tipo cuadrito. Voy a hacer. ¿Tenés liquid paper ahorita? Traje esto nada más. Ay, porque acá me confundí en una. No importa. Bueno, lo tacho y pongo este, el que va. Sí. Ya me corro. Bueno, a ver si más o menos cómo se ve. Acá vamos a hablar del umbral delincuencial. ¿Qué es esto? Bueno, existe esta teoría del paso al acto,
como puse ahí en el pizarrón, o en inglés acting out, que esta teoría cree que hay una zona de tolerancia dentro del umbral delincuencial. O sea, tenemos el umbral delincuencial, que ahora lo vamos a explicar, y dentro de este umbral hay una zona de tolerancia. Entonces, ¿qué es el umbral delincuencial? Es la cantidad de estímulo criminológico necesario para el paso del acto delictivo. ¿Qué es esto? La cantidad de estímulo criminológico necesario para el paso al acto delictivo o paso delictivo es ¿qué cantidad de estímulo necesita este sujeto para realizar y dar el paso al acto? ¿Se entiende? O sea, ¿qué estímulos, o sea, cuantificarlo, digamos, cuáles son los estímulos que tiene que recibir para la persona decir, el umbral, ¿viste cómo es? Cuando, del umbral del dolor, la capacidad que varía, ¿no? Esta cantidad que soporta, criminológicamente hablando, que sea necesaria para que la persona diga, ¡pum!, cometo el acto. Entonces, hay una zona de tolerancia que abarca este umbral delincuencial, que es el que acabo de decir. El término tomado en psicología, como dice acá, es una sensación percibida por un sujeto que no depende solamente del estímulo externo. ¿Qué quiere decir? O sea, no depende solamente de que el sujeto se encuentre, no sé, en una situación de necesidad, sino también de cosas que le pasan por dentro, los estímulos que lo lleven a lo externo y lo interno de las personas, la personalidad, por ejemplo. Y estos umbrales del dolor, delincuencial, perdón, hay dos tipos, absolutos o inferiores. En realidad, ¿qué significa? El libro acá explica, nuestros ojos, por ejemplo, no perciben determinadas cosas por debajo, ¿no? Las vibraciones rojas, por ejemplo, lo infrarrojo, lo que es infrarrojo, nuestros ojos no lo perciben, ¿no? Sería un umbral por debajo, por ejemplo, ¿no? O la capacidad de oír. Oímos hasta un cierto sonido, después ya no tenemos esa capacidad de recibir ese estímulo y escucharlo. Entonces, eso sería, acá, ocurre con los oídos, o ocurre con los ojos de nuestras capacidades, de nuestros umbrales, en lo que tiene que ver con el contacto físico, con las cosas externas, hasta dónde podemos nosotros recibir esos estímulos. Pero desde el punto de vista criminológico, el interés está puesto en el inferior, en el umbral delincuencial inferior. ¿Por qué? Porque se considera que los delincuentes tienen el umbral delincuencial inferior más bajo que los no delincuentes. Entonces, las personas que son delincuentes o que cometen actos criminales tienen este umbral delincuencial inferior por debajo del que no es delincuente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir esto. Ante una situación externa que puede suceder en un contexto, supongamos X, que la persona donde viva, cómo se crió, todas las cosas sociales que vimos, sumado a la personalidad, el delincuente se encuentra en el paso al acto. O sea, tengo situaciones externas y tengo situaciones internas, digamos, de la persona, de la personalidad. Digamos, ese delincuente, ¿qué umbral tiene para decir cometo el acto? Entonces, se ha considerado como evidente la concurrencia de ambos factores, digamos, el externo y el de la personalidad, puesto que si el estímulo permanece constante, dependerá el umbral individual el que un sujeto dé el paso al acto, en tanto que otros se mantengan en la observación de la ley. Es decir, dependerá, como siempre vimos, todos estamos a un paso, o sea, vimos todas las circunstancias donde, sí, a nosotros hay algunas situaciones que nos dan ira, que nos dan bronca, que son injustas, que nos parece que están mal, o que a veces son propias de nuestro egoísmo que queremos hacer, pero no lo hacemos, no transgredimos la ley, ¿no? Nos quedamos en la observación, en este pensamiento, digo, ¿cuál es la diferencia de aquel que sí,
que aún sintiendo todo esto lo hace, ¿no? Por lo contrario, si el umbral permanece constante, será la fuerza del estímulo, y ahí dependerá de qué estímulo tenga, de qué tolerancia tenga esa persona, la que decidirá si da el paso al acto. Entonces, la criminología, en este caso es la clínica la que interviene en esta teoría, va a decir que los factores de la personalidad facilitan el paso al acto. O sea, dependiendo de los factores de la personalidad, van a ser los que van a decir si la persona va a cometer, va a dar el paso y va a hacer el acto criminal. Es decir, ¿cuáles son los factores que integran la denominada personalidad criminal? Bueno, se ha partido del supuesto de que el no delincuente posee mecanismos inhibitorios suficientes ante el estímulo criminológico. ¿Qué significa? Que posee mecanismos inhibitorios suficientes ante el estímulo criminológico. Esto que yo te dije recién. Una persona no delincuente que decide no cometer el acto criminal, antijurídico, penado por la ley, como quiera llamarlo, va a depender de estos frenos inhibitorios que tenga ante aquellos estímulos, ¿no? Ante el estímulo criminógeno. O sea, me siento que lo que me hicieron es injusto, tengo mucha rabia, me gustaría pegarle a esa persona, por ejemplo, porque me da rabia, lo que me hizo fue injusto. Esto es un estímulo criminológico, o sea, me está generando a mí un odio, una rabia, una injusticia y yo le quiero pegar. Voy presa. ¿Y qué me frena a mí? Bueno, Nena. estos mecanismos inhibitorios que me inhiben, que me dicen, no, pará, por eso el alcohol te desinhibe. Por eso cuando vos tomás, por ejemplo, cuando tomás alcohol, lo suficientemente te has desinhibido, te pones a la gente que no baila o es callada, baila o habla, o algunos se ponen agresivos, bueno, te sacan estos frenos y te desinhibís. Acá estás inhibido. Bueno, ¿qué hacen? Sirven de reductores, de frenos. Las personas como nosotras se supone que no somos criminógenos, que no tenemos eso, tenemos estos frenos, estos reductores, estos mecanismos bien puestos, digamos, para que impidan que la persona ante una situación X dé el paso y cometa el acto de delinquir, de transgredir. ¿Y qué hace? Se mantiene dentro de la ley. O sea, no, la verdad que yo le arrancaría, más de una vez, la expresión, le arrancaría la cabeza, le pegaría, pero no lo haces. Es una expresión de deseo, de... Acá dice, dentro de los factores endógenos de la criminalidad explique el síndrome fetal del alcohólico. Sí. Eso pertenece a la unidad 2, ¿verdad? Eso está al final de la 2, creo, sí. Vos me parece que te habías ido, Sí, por eso. pero la busco, pasa. Te habías ido, sí, léelo y poné lo que entiendas del concepto. Ahí te digo si no. Debe estar acá porque... Está en la 83. 83. Sí. Entonces, me mantengo dentro de la ley, ¿no? A pesar de, porque tengo toda esta capacidad de frenar, de reducir, de quedarme ante el paso. Estos frenos actuarían en dos momentos diferentes: al formarse la decisión delictiva o al intentar realizar el delito. O sea, en el momento de que, cuando yo creo pegarle, estoy formando la idea de pegarle, que es la situación. Ahí, sí, bueno, ahí actúa el freno y dice, bueno, sí, está todo bien, vos querés pegarle porque fue injusto lo que te hizo, pero no lo haces. O si bien vas a hacerlo y cuando lo intentás realizar te frenás. Entonces, de una u otra manera, en alguna de estas dos etapas ocurre esto que vos, la persona no delincuente, se frena ante este estímulo criminógeno que le da a esta. Y, ¿qué pasa? El primer caso representa el común denominador de temor. O sea, la persona, vos ¿por qué no lo haces? Bueno, tenés miedo que a la consecuencia del delito, tenés miedo de que si yo voy y le pego, me inicien una causa penal, me inicien una causa civil, tengan que ir a la justicia, me pongan un delito. ¿Tenés temor a eso? Sí, tengo temor a eso. Capaz que a nivel inconsciente, pero está. Y el segundo se daría por la carencia de medios y o cualidades para llevar a cabo el acto. Bueno, nada, tengo que tener la capacidad de enfrentar a la persona y realmente pegarle y tener las posibilidades de hacerlo, de llegar a tal lugar, de físicamente, yo digo, me daría la posibilidad de pegarlo, termina pegando ella, bueno, o él, digo. Entonces, tengo que, estos frenos van a actuar en estos dos momentos
¿Y por qué se supone que una persona que no es un criminal o un delincuente se va a frenar? Y bueno, porque tiene miedo a aquellas consecuencias que pueden acarrearle una vez que hizo ese acto prohibido por ley, y porque además no tiene las cualidades como para hacerlo o los medios para emplearlo o llevarlo a cabo. Entonces, esto es todo lo que ocurre con un delincuente. Caso contrario, la contracara sería con el delincuente, aquella persona que, todo opuesto a lo que dijimos anteriormente, sea el que carece, ¿no? Que el que le falta, el que no tenga en mayor o en menor grado estos reductores. O sea, no los tiene estas reducciones, estos frenos que yo decía, estos reductores inhibitorios, no los tiene. Por lo que su umbral delincuencial, ¿qué va a ser? Es más bajo. No necesita menos, digamos. Es más bajo. No, es más alto, no, es más bajo, porque ante cualquier cosita, como no tiene frenos, o sea, se entiende, por eso yo por ahí lo quise poner, porque digo, bueno, ustedes van a decir, bueno, es más alto el umbral, no, es más bajo, es lo que habíamos dicho acá. ¿Por qué? Y porque ante cualquier estímulo ya reacciona y no se puede frenar. ¿Por qué? Porque es alcohólico. Después puede decir, bueno, ¿por qué no tiene esos estímulos? Bueno, porque puede ser un drogadicto, porque puede ser un alcohólico, porque puede haber vivido una situación traumática, porque no tienen los genes, todos los que vimos, digamos, que lo lleven a, perfecto, pero no lo tiene, carece. Entonces, claro, ¿qué pasa? Es más bajo. Se supone que en él hay una ausencia de temor a las consecuencias, no le importa qué le puede pasar, o ya lo ha hecho, o tiene una edad donde sabe que no lo van a, es menor y tiene una edad donde sabe que no va a tener ningún inconveniente. Entonces, y la cualidad a la que puede juntarse la nocividad y condición que se concreta cuando además posee los medios y las cualidades. Entonces, además de no tener temor, como habíamos dicho, caso contrario con el no delincuente, bueno, tiene los medios, posee los medios y las cualidades. O sea, tiene la capacidad de correr el riesgo, de ir y hacer el delito, tiene los medios de decir, bueno, busca cómo, bueno, robo el auto para cometerlo y voy, bueno, se encarga de buscar los medios y las cualidades para hacerlo. La contracara del no delincuente. Esto es cuando hablamos de el umbral delincuencial. Esta capacidad, en forma resumida, ¿no? Esta capacidad que tiene una persona de reaccionar ante los estímulos. ¿Cómo reacciona? Sos el delincuente, por ende tenés el umbral muy bajo y reaccionás rápido porque no tenés estos frenos. Esa es la idea que ante alguna pregunta deberían... ¿Dónde? Después viene el estado de peligro o el estado peligroso. ¿Qué significa esto? Bueno, acaba de decir que en el manual habla que en el derecho penal lo que más le va a interesar o lo que solo le interesa son las personas o la categoría de los delincuentes. ¿Quiénes son los delincuentes? Bueno, aquellas personas que han tenido una condena firme. Realmente han cometido un delito X y a través del proceso judicial los han sentenciado y tienen una condena. Entonces dice, bueno, eso es lo que le importa, ¿no? A el derecho penal. ¿Por qué? Y porque le importa, porque lo que quiere es decir, bueno, se cometió tal crimen, se le dio el castigo, la represión, bueno. Pero la criminología no le importa solo esa categoría. ¿Por qué? Porque dice, hay un montón. Primero que en nuestras cárceles el 80% de las personas que están detenidas hoy en la Argentina no tienen una condena firme, ¿sí? Están en calidad de detenidos sin condena firme. Entonces se presumen inocentes. Hasta que una persona no tiene una condena firme con el doble conforme, o sea, que haya en otra instancia se haya evaluado ese primer juez que evaluó la condena, no haya tenido un doble conforme, estamos hablando de una persona que es inocente. Pero por eso te digo, así para que se entienda, el 80% de las cárceles están ocupadas con gente a priori, como es nuestra ley, inocente. ¿Por qué? Porque no tienen la condena firme con el doble conforme. O no tuvieron juicio todavía y no fueron procesados, o sí, pero fue apelado eso, y hay que esperar a ver el doble conforme. ¿Qué dice ese segundo tribunal del primer tribunal? Digamos, de lo que el veredicto, la sentencia que otorgó el primero. Entonces, digamos,
A la criminología no solo le importa aquel que sí tiene la sentencia firme, que está cumpliendo esa cantidad de años o el régimen que le han puesto. ¿Por qué? Porque existen otro grupo de delitos, por ejemplo, aquellos que cometen delitos con frecuencia y tienen la habilidad de eludir la justicia. Entonces, no solo son peligrosos los que tienen condena firme, hay otros que son delincuentes y que deberían ser estudio de la criminología que son peligrosos. Entonces, eso es por lo que apunta, digamos, esta parte. Entonces, el sujeto que es formalmente delincuente, o sea, que está condenado, como que tiene un delito, le importa la criminología, por supuesto, le importa el estudio, le importa la estadística, le importa todo, pero también le importa el individuo que cometió un delito y no fue descubierto, o aquel de que tiene todas las apariencias y está a punto de delinquir. Entonces, tengo que tener un estado, o sea, el predelincuente. Tengo que tener un estado para que me prevenga esa situación. Entonces, por eso a la criminología le interesa, porque la criminología es, digamos, el que le da sustento y estudio a esa prevención. ¿Ya está? ¿No querés reverlo? Ya lo re. Bueno, perfecto, ahora lo chequeamos. Entonces, los dos últimos representarían, en realidad, el de mayor peligro social, y esto por ahí es lo importante, es el delincuente formal, ¿no? Que es el que mayor delinque, porque careciendo de antecedentes puede llevar a cabo sus acciones antisociales con mayor libertad. No tiene antecedentes penales porque nunca se lo logró encontrar, nunca se lo logró ver que justo estaba cometiendo un delito. Entonces, en evaluación de peligrosidad, hablando, ¿no?, que es lo que estamos acá, sería el que representa mayor peligro para la sociedad. Y por otra parte, y en orden a la acción preventiva del Estado, por conservar aún su fama y una serie de inhibiciones y valoraciones que en el primero de ellos se supone ya perdidas. O sea, como ya se obtuvo, como ya tienen condena, no puedo, lograr, en ese caso ya las perdió todas esas inhibiciones. Entonces, tratar en el predelincuente de ver si puedo hacer algo, de ver si puedo evitar que finalmente cometa ese hecho. Y esto lo asocia un poco con Enrico Ferri, no sé si se acuerdan, la primera unidad donde hablaba del estado peligroso y hablaba con Rafael Garófalo, que lo vimos en la primera unidad, de lo que es mejor castigar es prevenir, y que él intentaba decir que es mucho mejor, menos leyes severas, sino que prevengan, entonces hace un poco acá el libro hincapié en eso que habíamos visto. En forma de resumen, en relación al estado peligroso, lo que quiere hacer hincapié acá el libro, entonces va a depender obviamente de la personalidad del sujeto, como siempre la aplicación del delito y la adaptabilidad social, o sea, la posibilidad de la adaptación de su actividad al medio que se inserta. En el medio en que está, la posibilidad de que esa persona se pueda lograr acomodar, se pueda adaptar en ese medio en el que se desenvuelve, en el que se ha criado, en el que se ve entorno, en el que está en entorno. Entonces la capacidad criminal viene con condiciones por el medio en que se mueve el sujeto, en cuanto a qué es el campo de expansión de su personalidad. Entonces, si depende de la capacidad del potencial del individuo, de su personalidad y del medio, es importante entonces hacer hincapié en esas dos cosas. ¿Dónde te criás? ¿Cuáles son tus vínculos? ¿Cuáles son? O sea, resguardar como prevención eso del sujeto y cuestiones de la personalidad que hemos visto, tanto psíquicas como herencia, cromosomas, cosas que vienen con uno. Hay dos formas, se ha encontrado clínicamente, o sea, que se pueden decir, dos formas de estado peligroso, o que así se manifiestan. Crónica, o sea, crónica es cuando es permanente, existe siempre, crónico. Se constituye en estructura de la personalidad que hace al sujeto proclive al delito, o sea, es parte del carácter del sujeto, es propio de esa personalidad que lo hace tendiente a cometer el delito, y es el caso del delincuente habitual. Y la otra forma de peligrosidad es aguda o crítica, que es la forma que asume el sujeto en el momento inmediato que antecede a la comisión de un delito. O sea, es justo antes, es ese instante, ¿no?, de crisis que precede al paso del acto.
lo hago o no lo hago, me genera todo este estímulo, estoy en esa etapa, estoy en ese paso, es la etapa decisiva, y dice, del intercriminis. O sea, ahí está el peligroso inminente. ¿Qué hago? Estoy ante el estímulo, estoy ante la situación, ante la crisis. ¿Lo cometo el acto? ¿Doy el paso al acto o no? Eso es lo que es esa clasificación de peligrosidad aguda. Es la forma que asume el sujeto en ese momento. ¿Qué hace? O peligroso, o sea, inminente quiere decir que, bueno, o lo comete y es el peligroso potencial, o bueno, no lo comete. Ese tipo de crisis se lo llama, por ejemplo, estado febril. Y depende si el sujeto cometió el delito o no lo cometió, o sea, un predelincuente antes de que lo cometa, va a haber dos tipos de peligrosidad: estado peligroso predelincuencial o predelictual, es aquel que se pone de manifiesto antes de una primera infracción. Entonces dice, cuya probabilidad es difícil de apreciación, o sea, es muy difícil para la policía, para los organismos, para lo que sea, darse cuenta que es un posible criminal. Que es un posible, claro, es muy difícil, salvo, dice el libro, que aquellas personas que se encuentren, que sean los que son vagabundos, que estén en situación de calle, que sean alcohólicos, que sean mendigos, o sea, dice, bueno, está bien, tampoco que los generalicemos, dice el libro, acá en el manual dice, la valoración de este estado peligroso debe ser individualizada porque sería arbitrario considerar peligrosos a todos estos sujetos mencionados por su sola forma de vivir. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tampoco generalicemos y pongamos a todos en la misma bolsa porque son mendigos, porque son alcohólicos, ¿no? Pero tengo... Habría que tener vigilado. Exacto, o sea, si bien hay que individualizarlo como a todo el delincuente y qué sé yo, digamos que puedo yo presumir que si en una esquina había un mendigo y justo le robaron a esa persona y me dice que tenía, y bueno, puedo presumir que esa persona va a poder robar. Si la veo alcohólica, puedo presumir que no tiene frenos y que va a cometer, ante cualquier persona que va caminando en la calle, que parece que está normal, que está bien vestida, puede cometer el delito, sí, por supuesto. Digo que, hablando de el estado de peligro de un predelincual, tiene más fama eso, quiere decir. Claro, o sea, es muy difícil de que vos puedas darte cuenta cuál va a ser la primera infracción de esa persona. Entonces es muy peligroso, porque no lo podés, salvo, dice el libro, pero bueno, no generalicemos igual. Y el estado peligroso post-delictual, es aquel que se pone de manifiesto después de la primera infracción y cuyo índice es la reincidencia. Bueno, comete la primera infracción, lo vuelve a cometer, estamos hablando de una reincidencia y ese estado peligroso luego después de cometerlo. Según algunos autores, vamos a ver la prostitución. Esto, chicas, bueno, es el trabajo es más un antiguo. poco, sí, es un poco en vano que lo diga, que le voy a hacer un resumen porque bueno, no van a tener grandes dudas o gran dificultad al leer, sinceramente, porque lo estuve viendo y qué sé yo, lo que son estas hojas. Viene la dificultad y las drogas. Por ahí la droga está un poco más buena, pero bueno, la prostitución, ¿qué es? Bueno, definida, digamos, por algunos autores y sacando que es el trabajo más viejo, como dijo la compañía, que está bien, se entrega el cuerpo, ¿no? Con fines de lucro. O sea, una mujer entrega su cuerpo para hacer un acto sexual y con fines de lucro. De todas maneras puede ser por acto de ella o que la mandan, ¿o no? Claro, bueno, sí, digamos, el acto sí puedo decir porque sería trata de personas, o sea, que la estarían obligando a hacerlo. Claro, puede ser de manera igual, voluntaria. eso sería prostituir, sí. O sea, si la persona, ya sea que va por su libre albedrío porque decide prostituirse, decide entregar su cuerpo a cambio de un dinero importante, los fines de lucro. Si yo tengo sexo pero no recibo un dinero a cambio, o sea, no recibo nada, no un dinero, un fin de lucro, no estoy hablando de prostitución. O llamarlo diversión, bueno, en realidad la prostitución, yo entrego mi cuerpo y recibo un fin de lucro. Después bajo amenaza, un trato de persona, divertido, eso sería como más bien por qué llego a prostituirme o cuál sería el motivo, pero la prostitución es eso.
Dice que hay tipos de prostitución y de cómo clasifico esos tipos según el sujeto que la ejerce. Va a cambiar el tipo y el nombre. Por ejemplo, si yo digo la prostitución tradicional, ¿cuál va a ser? Bueno, la mujer que se prostituye para un hombre, ¿no? Que su cliente es el comercio carnal a un número determinado de clientes. Ese es el tradicional. La ejercida por el hombre, esto es para la mujer, al revés, acá habla del sexo pago para las mujeres solas, amas de casa, profesionales o viudas, chica, cuando estemos fuera del training, entramos en el ejercicio acá. El travestismo, también el homosexual para clientes hombres, y esta por ahí es como la más yo ahora. La ejercida por el hombre joven para el hombre mayor. O sea, esta modalidad es que los jóvenes, muy jóvenes, muy chicos, conceden su vigor, o sea, su fuerza, digamos, realizando para su cliente el acto viril, y el cliente se comporta en su rol pasivo. O sea, el hombre le realizaría sexo a este posible cliente, que sería la mujer en este caso, ¿no? Y bueno, esos son tipos de la prostitución, que básicamente, como dije, van a depender de quién la ejerce, cambia el tipo según el sujeto, sería. Lo importante que nos importa en este curso y lo que venimos a ver son las perversiones sexuales. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero qué son, después cuáles son y qué es, al tener estas perversiones, cómo pueden influir en dónde, en lo que a nosotros nos interesa, en las conductas que son penadas por la ley que transgreden, o sea, cómo estas perversiones pueden lograr que la persona cometa actos que están prohibidos por la ley. Entonces, ¿qué son las perversiones sexuales? Hoy en día no se lo comes, dice, sos un perverso, por ahí han escuchado esa palabra, sí. Como que sos, o sea, mal pensado. Hoy se conoce como parafilias, no se dice más perverso, sino se dice parafilias. Y es porque es una palabra que viene del griego, que es junto a, y filien, que es amar. Entonces, el individuo parafílico o la parafilia requiere de fantasías o estímulos específicos para lograr excitarse y lograr el orgasmo. O sea, más allá de tener a la mujer, al hombre, a los varios mujeres o varios hombres, se necesita estímulos, como veíamos hoy, de afuera, que tienen que ver con la imaginación, con la fantasía, estos estímulos que son específicos, dependiendo cada una, van a ver que son específicos, para excitarse, lograr que la persona se excite y llegue al orgasmo. Ahora lo vamos a ver. La sexóloga acá en Argentina, Isabel Boschi, dice que, y esto es lo importante que nos interesa a nosotros, un estudio que se realizó recién, quien practica las parafilias, o sea, estas perversiones sexuales, se suelen crear alteraciones desfavorables en la vida familiar, laboral y social por su carácter de compulsivas. Es decir, su control va más allá de la voluntad del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Como la persona lo pueden, estas perversiones, estos estímulos, lo puede la persona no lo puede controlar, empieza a ser como compulsivo, como nocivo, como que lo tiene que, todo el tiempo sexual. Lo necesita. Un adicto sexual sería. Claro, como que necesita de estas perversiones para... Entonces empieza a afectarlo en su vida, porque no son cualquier cosa, ahora van a ver. Entonces, este tipo de anormalidades en el comportamiento sexual se contemplan tanto objetos humanos, como infligir sufrimiento o humillación a sí mismo o a la pareja, así como involucrar a menores o a personas que se resistan a la propuesta sexual. El carácter del parafílico determinará el grado de afectación del problema, pudiendo clasificarse en. Entonces, obviamente, cuando una persona cree que es un perverso o un parafílico, dependiendo del grado de afectación, va a poder clasificarse en leve, en moderado y en severa. La palabra lo dice, leve cuando lo hace ocasionalmente o de vez en cuando, moderadas cuando generalmente se reflejan en sus deseos, lo hacen, logra en su conducta, se logra lo que desea, lo hace, y severa llega a niveles de compulsión, lo que a veces implica cometer actos delictivos. Lo necesita hacer, acostar, todo. Lo hace, entonces si tiene ¿Sabe lo que es violación? Si dependiendo cada perversión, en cada cosa es distinto, o sea,
Ahora vamos a ver las clasificaciones y van a ver que algunas, o sea, por ejemplo, entonces un adulto parafílico revela que en su niñez y pubertad recibió estímulos visuales, auditivos o táctiles que por razones variadas adquirieron particular significado para su persona. Por ejemplo, en los casos de parafilias patológicas, su origen puede relacionarse con abusos infantil, o sea, que una persona adulta tenga una parafilia patológica significa que cuando era chiquito, por ejemplo, sufrió un abuso sexual. Entonces, siendo adulto, tiene un tipo de perversión, ¿no?, de esta parafilia porque cuando fue chiquito lo abusaron sexualmente. O con la prohibición cruel y reiterada de manifestar, o cuando la persona le preguntaba a sus padres o a sus adultos qué era lo sexual o cómo era, se lo negaban, no le dejaban saber. Entonces la persona como que crea después una perversidad o una parafilia y que dependiendo su grado lo lleva a la severa, que no importa a nosotros, a cometer un delito para poder saciar eso. El investigador, que es neozelandés, John Money, ubica cerca de 40 parafilias. Las más difundidas, las más conocidas que va a decir este investigador son la paidofilia, que es espiar, tocar o abusar de los niños; exhibicionismo, mostrar los genitales por sorpresa; necrofilia, violar cadáveres; Ay, qué asco. sadismo sexual, producir deliberadamente dolor a la víctima para sentir placer; fetichismo, exteriorizar el deseo hacia alguna parte corporal o hacia un objeto o prenda que utilice la persona codiciada, por ejemplo, el robar ropa interior; y voyeurismo, donde la satisfacción sexual se deriva de observar a escondidas un acto sexual o a la persona deseada; y zoofilia, también conocida como bestialismo, que es el sexo hecho con animales, que en algunos casos son inclusive entrenados para eso. O sea, se dan cuenta, esto dijo las 40 más conocidas. Después acá empieza a decir cuáles son las más comunes de las 130 que se han podido identificar. Se han identificado 130 de estas perversidades o parafilias y acá va a desarrollar algunas, chicas, son desagradables porque crotomofilia, el orgasmo es producido por algún miembro amputado de la pareja. Agalmatofilia, es el estímulo erótico lo constituye una estatua o un modelo desnudo de una persona. Andromimetofilia, la excitación depende de tener una pareja que, siendo mujer de nacimiento, represente y se relacione eróticamente como un hombre. Autogonistofilia, la facilitación del orgasmo se relaciona con el hecho de ser observado, estar en escena o ser filmado. Autonepiofilia, cuando se representa el papel de un bebé y la pareja lo trata como tal. Biasotofilia, el logro del orgasmo es relativo a atacar sorpresiva y violentamente a una persona desconocida a la que se le infunde terror. O sea, para hacer eso tenés que hacer un acto. No los voy a leer todas porque voy a leer hasta acá porque acá sigue, miren. Innecesario para mí. Son Pero 100. bueno. Son Acá no. Claro, porque encima ni siquiera son delitos algunas sí. Claro, algunos otras no, que si vos con tu pareja querés hacer un orgasmo metiéndole un miembro amputado, no es que estás cometiendo un delito, digo, pero... No, pero lo del bebé me llamó la atención, o sea, ¿qué quiere Claro, decir? se comporta como un bebé. Es bastante normal, hay mucha gente que le gusta. Yo lo entendí como que había un bebé de por medio. No, Lo lo trata, lo excita, sí. claro, lo excita que lo traten como un bebito. Qué falta de amor, No. Escuchen esta, coprofilia, identifica la excitación erótica motivada por el olor o contacto con excrementos. No, chicas, cortemos la cámara. No, pero esta existió realmente. Esto es una de las encontradas, o sea, existe gente que le da placer y llega al orgasmo sintiendo olor a excremento. Yo un youtuber vi que dijo que tipo tenía una amiga que comió caca, literalmente. Una cosa es comer caca. No, Sí, yo... pero creo que eran una cosa de estas. Claro, ay no, chicas. Bueno. Acá nos damos cuenta que estamos mal, pero no tan mal. Como Guido Casca, no tan mal. Erotonofilia, imaginar ser el responsable de la muerte del compañero sexual en el momento del orgasmo. Eso ya es. Si quieren las leemos todas, les digo. Estigmatofilia, la pareja debe tener un tatuaje, cicatriz o perforaciones en el cuerpo por el uso de joyería de oro, especialmente en la región genital, que incitará a la práctica sexual.
Formicofilia, tener contacto con pequeñas criaturas como caracoles, ranas, Ay, hormigas u otros insectos que Sí, se anda deslizan, arrastran o mordisquean partes genitales y pezones. Ay, no. Qué dolor. Froteurismo, impulso irrefrenable de frotar el área genital contra el cuerpo de un desconocido en una multitud. Eso también sería un delito, ¿no? Sí, porque eso de Y ella sí. pasa. No. Gerontofilia, tener una pareja de la misma edad de los padres o abuelos. Ay, qué horror. Ginemimetofilia, la excitación erótica depende de tener una pareja que, habiendo nacido hombre, representa a una mujer. Este es al Otra revés, vagina. el opuesto del otro. Es como eso sería transexual. Mariana. Claro, o sea, sí, lo excita, no sé cómo sería. Como que se disfrace de mujer. O sea, que Sí. no sé si necesariamente una persona trans. sino Claro. que- Porque viste que eso no sé. Hibristofilia, cuando se sabe que la pareja es responsable de delitos como violación, asesinato o robo armados, es motivo de excitación. Te excita estar con una persona que sabes que viola, que roba, que mata, te excita. Ay, no. Ya Ifefilia, nos conformamos que mientan encima. O sea. tocar, rozar o sentir piel, pelo, cuero y tejido, especialmente si es usado en la proximidad de las principales partes eróticas del cuerpo. Hipoxifilia, el agresor siente placer cuando provoca asfixia esto también lo he escuchado, en otras personas, utilizando para ello una bolsa de plástico a la mierda, o algunas técnicas de estrangulamiento. Clismatofilia, la excitación erótica y el orgasmo se logran cuando la pareja es la responsable de un enema. Introducción por el ano de líquido para limpiar el recto y estómago. Te lo tenés que hacer un estudio, acá está excitado, no sabes qué le pasa, pues si no me hace un estudio. No, igual vos sabés que a mí me han comentado que los hombres que se van a hacer una rectocopía muchas veces terminan eyaculando. Claro, porque les toca. con el palito. Misofilia, el logro del orgasmo se consuma al oler o masticar ropa sudorosa o sucia o artículos para higiene menstrual. Ay. Cortámela uno. Bueno, morfofilia, una o más de las características del cuerpo de la pareja, el gusto por senos, piernas o muslos, por ejemplo, es indispensable para conseguir la excitación erótica y el orgasmo. Bueno, Ese es este medio dentro normal. Sí. de todo viene siendo uno de los más zafaroni. Muerte autoerótica. No, muerte autoerótica, perdón. Ocurre cuando una persona decide masturbarse y al mismo tiempo trata de autoestrangularse o autoelectrocutarse. ¿Cómo hace? Bueno, una muerte feliz va a tener. Narratofilia, chicos, esto nos salvó el martes, después de un feriado. La incitación se obtiene al utilizar palabras o contar historias calificadas comúnmente como sucias, pornográficas u obscenas en presencia de la pareja. Bueno, eso también. Olfatofilia. La facilitación del orgasmo depende de olfatear olores emanados de las diferentes partes del cuerpo, especialmente de las partes sexuales y adyacentes. Pederastía, costumbre de la antigua Grecia en la que un hombre viejo tenía relaciones sexuales anales con jóvenes adolescentes varones. Peideictofilia, provocar sorpresa, desmayo, shock, pánico en un desconocido tras la ilícita exhibición del pene flácido o erecto. No, esto va en orden de alfabeto, va. Ahora ese. Somnofilia, despertar a un desconocido con caricias eróticas incluyendo sexo oral sin fuerza o violencia. Transvestismo, vestir prendas especialmente interiores del otro sexo. Eso. Troilismo, observar a la propia pareja con una tercera persona mientras realiza actividades sexuales en las que se incluye el coito, o sea, el sexo. Urofilia, la persona con esta disfunción siente placer cuando bebe, le faltó la orina de otra persona cuando permite que orinen sobre ella. Bueno, Eso también lo escuché. Sí, yo Ahora también. me joden Sí. mucho con eso. ay. Yo ni pero yo Es importante hacer hincapié en que las parafilias se presentan con mayor frecuencia en los varones, pues su mecanismo de respuesta ante un estímulo sexual, o sea, el estímulo sexual entra a través de la vista o el olfato, les permite excitarse fácilmente, lo que no ocurre en las mujeres, pues ellas necesitan generalmente contacto físico. Entonces, como que dice que
Estas parafilias estadísticamente se ve que es más en los varones, porque los varones con solo ver, solo oler o escuchar se excita más fácilmente que una mujer que está por lo visto Y sí, si nosotros comprobado vamos por suerte. que necesitamos el contacto físico, pero ¿me entendés? Hay muchas de estas que son sin contacto físico, o sea, oler un excremento, por ejemplo. No, igual eso ya está. Bueno, pero te quiero decir, la mujer como dice que está más comprobado que necesita el contacto físico para, es como que se da más en los hombres. Y ahora vamos a ver lo último que son las drogas. No sé si tenés que ir. No, porque yo dije que hoy podía un poquito más por el tema de la prueba. Bueno, porque así la quiero corregir. Termino esto y la corregimos así. Dale. Bueno, las drogas, chicas, también, nada, no van a tener un problema con este aspecto. Lo hemos visto, lo han visto, estamos en la actualidad con este tema, así que es simple. El significado viene del holandés drog, que significa seco. ¿Qué es una droga? Es una sustancia que puede ser natural, porque viene de una planta, o sintética, que se introduce en el organismo por cualquier vía. Puede ser por la sangre, puede ser por la boca, puede ser, no sé, fumando. ¿Y qué va a producir cuando se introduce una droga, ya sea natural o sintética, en nuestro cuerpo? Bueno, va a haber un cambio en el individuo. ¿Qué va a haber ese cambio? ¿Dónde se ve más palpable el cambio? En el sistema nervioso central. ¿Por qué? Bueno, la persona obviamente va a tener modificaciones en su nivel neurológico y se va a comportar distinto. Dependiendo qué sustancia, va a hacer que una actúe de una manera u otra de otra en el sistema nervioso central, y después obviamente en todos los otros órganos del cuerpo va a afectar. Dice que las drogas eran conocidas en América. Cuando llegaron los españoles existían las drogas, se utilizaban para los sacrificios, en los momentos de hacer rituales, sacrificios, por ahí nada, había de estas drogas para este tipo, que no era un problema en ese momento, en ese entonces, pero empezó a ser la droga una problemática a partir de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Sí, se empieza a ver cómo las drogas van a intervenir en los ambientes sociales, familiares, y van a empezar a destruir y a provocar que un gran porcentaje de las personas que delinquen estén drogadas o bajo efectos de distintas drogas. ¿Cuáles van a ser los efectos inmediatos cuando me drogo, cuando utilizo una droga? ¿Cuáles son los efectos que ocurren de inmediato, enseguida? Adicción. También se la conoce como toxicomanía. ¿Por qué? Es ese deseo, esas ganas irresistibles de compulsivamente seguir administrando la droga por cualquier vía, ¿no? Me administro la droga y el cuerpo, o sea, físico y psíquico, la mente, la cabeza me pide la droga. Físico, no sé, empiezo a temblar, tengo frío, padezco no tener la droga en mi organismo, y también psíquicamente, o sea, que empiezo a pensar, que empiezo a tener delirios, empiezo a tener desmayo, empiezo a tener persecuciones, que estoy un montón de cosas porque me afecta psíquicamente. La más difícil de poder curar y la peor de llevar es la psíquica, es porque es ese deseo que viene de la mente, ¿no?, de querer tener la droga. Entonces, eso es la adicción, que es el efecto inmediato. ¿Qué es la dependencia? Bueno, obviamente que va a estar de la mano. Cualquier va a ser aplicada a todo tipo de drogas, o sea, no solo piensen en marihuana o cocaína, puede ser para dormir. Cuando una persona se automedica, no puede dormir, bueno, se empieza a tomar un famoso Valium, esa pastillita para dormir, sin tener una medicación de un psiquiatra, por ejemplo, que sería la persona, el profesional indicado. Claro, para decir cuánto, cómo, cuándo. Entonces, bueno, el usuario de manera se administra sin prescripción alguna, lo va usando y va a ir aumentando esta dosis progresivamente, ¿sí? De a poquito va a ir aumentando. ¿Y por qué? Porque va a estar relacionado con el siguiente, que es la tolerancia. ¿Qué significa? Ese es el efecto declinante de las drogas que se manifiestan a las pocas horas de administrar la última dosis. Ese bajón. Yo me administro la droga y pasado un tiempo voy a tener ese bajón, esa sensación de que voy a volver a necesitarla. O sea, ¿cuánto tolero sin tener la droga? Y ahí se empieza a gestar lo que significa o a sentir estos efectos de la abstinencia,
necesito drogarme otra vez. ¿Por qué? Porque veo que físicamente empieza a sucederme un montón de cosas, que psíquicamente también, y tengo una sensación, tengo una adicción, por ende, ¿qué tolerancia voy a tener? Bueno, dependiendo de eso, de cada persona, de cuánto se hace que se droga, con qué se droga, va a ser la tolerancia. Eso es lo que te lleva por ahí a la sobredosis, como que la tolerancia cada vez es menor. Sí. Claro, Y con la también a los tolerancia, delitos, porque cuando lo que no pasa es tenés- cuando vos, la droga es como residual, o sea, vos te drogás y después eso que vos, la cantidad que consumiste, lo que ocurre, después no te hace efecto, vas necesitando más. Sí, es y como más, con los no medicamentos, solo, ¿viste? Que es cuando como los aparece exacto, la exacto, no solo que necesitas más, digo, por la abstinencia de que volvés, es que necesitas más cantidad porque tu cuerpo se acostumbró. Si vos tomás, no sé, ¿qué cosita te dicen? De dolor de algo, te tomás un ibuprofeno 600, después el cuerpo se empieza a acostumbrar. Y no va a llegar un momento que el ibuprofeno 600 no te hace nada. ¿Por qué? Porque el organismo se acostumbró. Bueno, hay ciertas drogas, por ejemplo, la morfina, que pasa eso. O sea, fuera lo último, me acuerdo, que se ponía morfina y lo único que podía era morfina porque ya no le hacía nada. Y las personas que tienen, tienen, yo eso lo aprendí con mi abuela, la persona que tiene cáncer, cuando le agarra la parte de los huesos, llega un momento que la morfina, ya cuando Claro, llegan mi a abuela morfina tuvo eso es también. porque... No. Sí, no, aparte el dolor de cáncer es uno de los más dolorosos. Sí. Y claro, te pasa esto, que además de no solo tener abstinencia, claro, ya no necesitas cada vez más porque tu cuerpo se acostumbró. Y después viene ahí abstinencia y bueno, cuando el usuario, la persona, interrumpe bruscamente el uso de la droga, porque no sé, es detenido, porque va a un centro de rehabilitación, de momento deja de drogarse por un tiempo y bueno, va a producir todos estos efectos físicos y psíquicos que nombramos, y que bueno, por eso dice, puede ser cualquier cosa, el cigarro también, el alcohol, cualquier droga, chicas. O sea, obviamente que cada uno van a ser distintos dependiendo de sus químicos, sus efectos, pero cualquier droga. Pueden ser personas que se quieran suicidar, todo a instancia o efectos de qué, de esto, de la abstinencia. Que salgan a robar para poder tener plata y poder, o sea, es la más común. Llegamos de la droga, nos derivamos a la drogadicción. Bueno, es una enfermedad. La drogadicción es una enfermedad. ¿De qué consiste tener esta enfermedad? Bueno, en que vos dependés 100% de estas sustancias. ¿Sí? Vos sos dependiente de las drogas, que ya sabemos que esas drogas van a afectar el sistema nervioso central y otras funciones cerebrales y de todo el cuerpo, o sea, te deteriora el cuerpo. Obviamente cuando tenés esta enfermedad es porque estamos hablando de utilizar la droga no como corresponde. Y acá, como acabo de decir, los efectos de las drogas son diversos. ¿Por qué? Porque va a depender de cada droga, de qué cantidad, de cómo se administra esporádicamente. ¿Y qué efectos me van a hacer? Bueno, dependiendo también cada una, puedo tener alucinaciones, entorpecer los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación, y algunas drogas incluso pueden llevar a la locura o a la muerte. Dependiendo de la droga, la dependencia que pueden producir las drogas son de dos tipos, físicas y psíquicas, también lo mencionamos recién. ¿Qué son la dependencia física? El organismo se vuelve necesitando de las drogas, tal es así que cuando se interrumpe el consumo, sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia. O sea, físicamente tengo eso, se ve en los chicos que son detenidos, empiezan a convulsionar, tienen fiebre, se ponen eufóricos, caminan, se sacan, le agarran, se empiezan a morder las manos. Sí, yo vi una película de Leonardo DiCaprio que creo que se llama Diario de un basquetbolista o algo así. O la película Paco también, que es argentina. No la vi. No la vi esa. Es un pibe que justamente, él no se llama Paco, se llama Paco la película porque él arranca con algo chiquito que es el porro. Claro. Y termina en el Con Paco. el Paco. Claro, que dice que termina muerto el pibe. Claro. Y ahí en esa película que vos decías se veía esos efectos. Él era un chico, o sea, iba al colegio normal, era adolescente. Y él se terminó yendo a la casa. En un momento está re desesperado llamando, como, o sea, obviamente es todo, ¿no? Sí, Pero sí. como que representa a una adolescente con abstinencia. Y la mamá no le abría la puerta, tenía trabado, viste que hay algunos que tienen la cadenita, digamos. Sí. Y él gritaba, golpeaba todo como re loco. Claro, re loco con esa necesidad. Y igual creo que lo termina ayudando un señor que lo encontró en la calle, que él había podido salir de las drogas y lo encerraron en una pieza y lo llevó a su casa, lo encerraron en una pieza y lo dejó como para que se le pase el efecto. Claro, en las horas que supuestamente dicen que tenés que soportar.
Y la psíquica es el estado de euforia que se siente cuando se consume droga y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar o obtener placer. Claro, no nos olvidemos del placer también, o sea, claro, es como, no sé, cuando comes un chicle, cuando tomas la Coca-Cola, que te da eso, decís, eso que la Coca-Cola que es adictiva, o sea, es así. El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga y experimenta un desplome emocional cuando no la consigue. Bueno, ¿cuáles son los efectos de las drogas en el organismo? No todas las drogas, también lo dije, causan los mismos efectos, depende del tipo y de la cantidad. Tenemos las drogas que son depresoras. ¿Cuáles son? Van a deprimir, ¿no? Deprimen y afectan al sistema nervioso central. La droga madre o marcadora es el opio, de ahí derivan un montón. De aquí se procesa la morfina, la heroína, las drogas tranquilizantes y los barbitúricos. De ahí, del opio salen todas estas. ¿El opio cuál es? Esta que está acá en la fotito es el opio. Es una planta que se origina del Medio Oriente. Generalmente pertenece a la familia de la papaver o somníferas. Son muchas especies. Se van a cultivar en India, en Grecia, en Turquía, en China, en Corea, en Japón. ¿Qué son las semillas? Es el medio de producción, pero lo que produce el efecto narcótico es el fruto verde del opio. O sea, el fruto se corta y se extrae el líquido, no la semilla. En este caso lo que se corta para extraer esto es como el frutito, no las semillas. La morfina, obviamente como dijimos, se deriva del opio, se utilizó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando venían así, todos decapitados, un cuerpo directamente era un calmante, un analgésico para el dolor muy fuerte, que es la única que se vende por prescripción médica o te dan en el hospital, está así. Heroína es un derivado de la morfina, no tiene prescripción médica, o sea, no podés decir al médico dame heroína. Su poder es 20 veces más fuerte que el opio y la morfina, viene en cualquier modo, polvo para poner por vías. Los efectos del uso de la heroína al pasar la dosis presentan síntomas de abstinencia, no es legal por supuesto y está prohibida en todas las partes del mundo. Codeína es la más suave de este grupo, de todas las anteriores. Los odontólogos a veces la utilizan para sacar muelas, es cuando te duermen, utilizan este tipo. Las reacciones, cuando la droga tiene efectos determinantes, trastornos nutricionales, aparato digestivo, Y ahora, esas son las... Profe, me escribió la niñera que me está esperando porque se tiene que ir. Bueno. ¿Querés que...? No, lo hacemos ahora, ya termino. Vale. 5 minutos y sí termino. Las estimulantes estimulan el sistema nervioso central, o sea, está al revés, que la otra era como depresiva, esta es estimulante. La hoja de la coca es la droga marcadora y su principal alcohide es la cocaína. Se encuentran otras drogas llamadas anfetaminas. Explica ahora la cocaína. Te voy a ir una vuelta para no hacerte retrasar las respuestas. Las de desarrollar obviamente que no están, pero las puedo decir corroborando. La cocaína proviene de una planta originaria de China, Chipre y viene a América. La traen, se cultiva en Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Las semillas de la planta no tienen efectos estimulantes. El primer consumo que tiene el uso de la coca es masticado la hoja. Bueno, esto es mucho cuando vas a Bolivia, están masticando coca por la altura. Hacen una bola y mastican coca, porque supuestamente se apuran y tienen que masticar coca. Y ellos lo usan como costumbre, están todo el tiempo masticando la hoja de coca. Acá dice el uso de la coca es masticándolo, la hoja quita el hambre y el sueño produce irritabilidad. El principal alcaloide es la cocaína, la cual es extraída directamente de la hoja de coca. De la hoja de esta coca sí se extrae la cocaína, que el primer síntoma es la sobreexcitación. Al pasar horas la persona se vuelve irritable, violenta y comienza a sentir alucinaciones visuales. Después tenemos las alucinógenas, que inciden de manera directa en el sistema nervioso central, porque van a afectar la visual, ocasionando que haces, y bueno, alucinás, pensás que pasan cosas que no ocurren. Dentro de estas tenemos los hongos, los piñones y los cactus. La persona le dan sensaciones como a veces miedo, dependiendo las etapas que ahora las explica. En la marihuana, que es una de las alucinógenas, Tuve 5 mal. bueno, y la desarrollar no debe estar, pero no deben estar. pero bueno, no había mucho para...
Se da en América del Sur, países cotorros, la semilla no tiene efectos tóxicos, el efecto está en la hoja y en la resina, o sea, está en la hoja. Es la más fácil de consumir, produce efectos alucinógenos, por eso está dentro de este grupo, y va a tener 3 fases, ¿no? Cuando se consume 3 fases, y se dice, perdón, que esta es la droga más suave que se consume en bebidas, en comida, la puede hacer en budines, la puede fumar, pero de todas se dice que es la más suave. Y dentro de estas 3 fases tenemos la primera fase, cuando ni bien vos introducís la droga a tu cuerpo de marihuana, tenés alegría o excitación, te sentís contenta, te sentís excitada. Tenés una segunda fase que o bien podés cometer delitos o podés estar irritable o podés tener pérdida de memoria, pues no te acordás. Y por último la fase de lo que se conoce como la famosa saque resacosa, donde tenés sueño, donde tenés hambre. Y después están los solventes. ¿Cuáles son? Bueno, el Foxyram, todos. No, la tuya llévatela. Llévatela si la tenés. Lo único que vos tenés en la tapita. Sí, no sé dónde está, después lo busco. Dale. No son drogas, nos vemos el Listo, martes. nos Chao. vemos. No son drogas propiamente dichas, sino que son solventes químicos, gasolina, betún, pegamento para zapatos, querosén, que al ser inhaladas o ingeridas generan sensaciones de placer en el individuo que las consumen. Esto los destruye. Básicamente lo que dice anterior, bueno, lo que sigue de las drogas y la delincuencia es que estas drogas, o sea, muchas de las personas que consumen droga lo utilizan para cometer delitos, muchos venden drogas para ganar plata para consumir. O sea, es como un círculo vicioso, ¿no? Llevan al punto del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, más específicamente al tráfico internacional, porque al estar prohibida y lo que está prohibido es caro, es difícil de conseguir. Y bueno, sería para terminar. La próxima clase ya arrancamos con la criminalística.